Bueno, hermanos, los saludo en el admirable nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día más en victoria, hermano, declarando la bendición para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios. ¿Cómo no servirle a ese Dios tan maravilloso que lo hizo todo por nosotros? Se entregó en la cruz del Calvario, hermano, y derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, hermano, que éramos nosotros los que teníamos que padecer en esa cruz. Hoy traigo un poderoso mensaje, hermano. Hay fuego en esa casa. Es importante que usted la meta en el corazón, hermano, y la ponga por obra, hermano, porque nosotros tenemos que entender que debe haber fuego en esa casa. Recuerde lo que dice Hechos 2, capítulo 2, versículo 16, y dice: esto lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Recuerda, hermano, que es una promesa de parte de Dios, y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que recibir aquella bendición de parte de Dios, porque cuando usted reciba el Espíritu Santo, recibe el poder de parte de Dios, y nosotros tenemos que aferrarnos a esa bendición. Es importante que nosotros estemos en nuestras congregaciones, en el lugar donde estamos orando, siempre pendientes de recibir esa promesa de parte de Dios, de hablar en nuevas lenguas, hermano, poder tener poder para poder, hermano, tener poder para hacer muchas cosas. La gente necesita hoy en día nuestros consejos. Recuerda, hermano, que se está cumpliendo el propósito bíblico, hermano. La gente corre de un lado para otro, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que se está cumpliendo lo que está escrito de parte de Dios. Se están cumpliendo los últimos tiempos, hermano, y por eso tenemos que estar gozosos, porque como dice la Biblia, yo vendré por los que me esperan. No por el que mucho predique, no por el que mejor cante, no, yo vendré por la iglesia, esa iglesia que me espera. Recuerde que somos esa esposa ataviada que esperamos al esposo, hermano, que se venga por nosotros y nos tome, hermano, y nos arrebate, y estaremos ahí en las bodas del Cordero, hermano, en tremenda bendición. Y yo me gozo, hermano, yo me imagino ese día cómo será, pero mientras estemos en la tierra tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo. Y es importante que nosotros entendamos que esta promesa de Joel es para todos. Y mire lo que dice Hechos 2, versículo 1, y dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos, hermanos, estaban todos los discípulos. Recuerda que una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Estar unánimes es estar en el mismo pensamiento y el mismo deseo de que llegue algo que estamos esperando. Y ellos estaban, los 120, estaban en el aposento alto esperando que llegara esa bendición. Y dice el versículo 2, y dice: y de repente vino del cielo, un estruendo como un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa, y estando todos sentados, se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según les dio el Espíritu que hablasen a cada uno. ¿Sí ve? Cuando usted ve que la palabra de Dios dice según les dio el Espíritu que hablasen, la Biblia dice que todos recibieron esa abundancia. Empezaron a hablar unos de una forma, otros de otra, hermano. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo les daba. Y no quiero que pierda de vista este versículo, el versículo 5, y dice: y moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos. Y dice: de todas las naciones bajo el cielo. Recuerde que la gente iba a Jerusalén a adorar, hermano, a Dios. Y dice que iban hombres, varones piadosos judíos de todas las partes del mundo, venían a Jerusalén a adorar a Dios, y venían buscando una bendición, y la pudieron encontrar, porque cuando pasaron y vieron en el aposento alto que empezaron a hablar en otras lenguas los hombres de Dios, según el Espíritu les daba que hablasen, entonces empezaron a decir: uy, pero ¿qué es lo que pasa allá? ¿Y por qué están hablando en nuestras propias lenguas? Y por eso dice el versículo 6 del capítulo 2 de Hechos, y dice: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusa, porque les oía cada uno hablar en su propia lengua. Versículo 7, y dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos los galileos estos que hablan? Oh,
Y vieron a los galileos hablando y danzando, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ya no estaba ese Pedro que tuvo miedo y se escondió. Ya había venido el poder sobre él. Ya no estaban aquellos hombres temerosos que cuando al Señor lo crucificaron, entonces fueron y se escondieron. No, estaban esos hombres poderosos, esos apóstoles, llenos de la presencia de Dios. Por eso dijeron, no, esos están borrachos. Y Pedro dijo, ¿qué va? ¿Cuál borracho? Aquí estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y la gente decía, ¿y por qué? Y cuando lanza Pedro ese mensajezote, hermano, y les habla de aquella profecía y les dice, es que en los postreros días dice Dios que derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, hermano. Aquel pueblo se quedó atónito. Por eso es que en el versículo 36 sí dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Quieren recibir lo que nosotros tenemos? Entonces bautícense en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que se arrepintieron como 3,000 y se convirtieron, hermano, porque creyeron. Pero no era cualquier persona, era gente que había venido a buscar la bendición. Por eso es que mucha gente dice, ay, pero pastor, ¿yo por qué no puedo recibir el Espíritu Santo? Es porque a veces tenemos cosas y arrastramos cosas, hermano. Hay que dejar todo, porque nosotros primero nos arrepentimos, segundo nos convertimos, tercero nos bautizamos, luego recibimos la promesa del Espíritu Santo y estamos perseverando hasta el fin. Hay gente que recibe el Espíritu Santo antes de ser bautizados, pero también aplica, hermano, porque nosotros cuando recibimos ese poder de parte de Dios, nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús y recibimos ese poder. Nosotros no podemos callar estas verdades tan grandes. Lo que está pasando es doloroso, hermano, lo que está pasando es fuerte, hermano, pero nosotros no tenemos otro tipo de mensaje que decirle a la gente, hermano, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese empezó a ser el mensaje de los apóstoles, sin importar si les prohibían o no, porque ya tenían poder y tenían autoridad, hermano, porque había juego en esa casa. ¿Qué tipo de juego tienes tú? ¿Qué tipo de enseñanza tienes tú? Si hay juego en tu casa, que la gente diga, uy, esos peruanos, esos ecuatorianos, esos colombianos, esos bolivianos, esos argentinos, esos mexicanos, hay juego en esa casa, hay derramamiento, que la gente vea que eres alguien distinto. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que la gente diga, wow, ¿quién es esa persona que era el borracho, era el peleón, ella era la chismosa, ella era la metida y ahorita es una sierva de Dios, es un siervo de Dios? Como dice el hombre que fue sanado por Jesús, dice, yo era, pero ya no soy, ahorita le sirvo al Rey de la Gloria. Porque, hermano, de la abundancia del corazón habla la boca. Y estos son tiempos que nosotros tenemos que aprovechar. Estamos de pronto cada uno, pero usted dice, mande mensajes, hermano, coja estos textos y mándeselos a sus amigos, mándele versículos, hermano, dígale que ahí es tiempo de arrepentirse. Hoy es el día aceptable de salvación, porque tiene que haber juego en esa casa, que la gente vea y vea la gloria de Dios en su vida, que la gente pueda ver y diga, wow, yo quiero ser como ese siervo, yo quiero ser como esa sierva, meterse usted en el propósito de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando Cornelio no es una casualidad que haya recibido esa bendición. La Biblia dice que era un hombre justo, era un hombre agradable a los ojos de Dios. Por eso cuando usted abre la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el versículo 2, dice que era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. O sea, era un hombre que había enseñado lo poco que había escuchado, y por eso el ángel se le aparece y le dice, vaya, manda a llamar a Simón Pedro. Y cuando llega Simón Pedro, había tenido una visión, y cuando él estaba en el tejado tenía hambre, y dijo, uy, Señor, yo tengo hambre, y vio animales que con de la pezuña hendida, y dijo, no, Señor, por mi boca jamás ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dice, ¿cómo llamas inmundo a lo que yo he santificado, Pedro? Por eso es que cuando él está en la casa de Cornelio, él entiende que 3 veces le dijo el Señor, y entendió la visión. Y cuando llega a la casa de Cornelio, entonces Cornelio le dice, no, el ángel me dijo que lo mandara a llamar a usted. Y entonces cuando Pedro se para ahí en medio de ellos, por eso es que cita el versículo 42 del capítulo 10 de Hechos, y dice, y nos ha mandado a que prediquemos y testifiquemos. Él es el que Dios
ha puesto por juez de vivos y de muertos. Por eso no podemos callar, hermano. El nombre de Jesús Él lo ha puesto, y dice el versículo 43, y dice: de este dan testimonio todos los profetas, y que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados en su nombre. Por eso es que la Biblia dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, que estaban atónitos, ahora fueron los de la circuncisión, estaban atónitos porque también sobre los gentiles era derramado el Espíritu Santo. Es que la promesa es para todos, hermano, y por eso Dios le estaba enseñando también a Pedro: la promesa es para todos. Si usted se mete en el propósito de Dios, santifica su vida para Dios, y usted le sirve, hermano, usted no debe haber muros que lo detengan. Por eso es que a mí me encanta cuando Silas y Pablo están en la cárcel, hermano. Imagina, habían sido azotados, habían sido encarcelados, habían sido sus ropas rasgadas y les habían dado con vara, hermano, habían puesto en el cepo. Y la Biblia, me imagino a Pablo, yo siempre me lo imagino mirando a Silas y bueno, vamos a cantarnos unos coros. Y la Biblia dice que empezaron en esa cárcel, en esa circunstancia, y los muros tuvieron que caer, porque los muros no nos pueden detener, hermano. Estos muros no nos pueden detener para predicar la poderosa palabra. Hay fuego en tu casa. ¿Qué estás haciendo? Que la gente te vea y diga: wow, ese no era el que mantenía un problema, o el que era problemático. Ahora es un siervo, es una sierva de Dios. Hermano, tiene que haber fuego en tu casa. Que tú demuestres, hermano, aviva el don del fuego del Espíritu Santo que fue dado por medio de la imposición de manos, como le dice Pablo a Timoteo: avívalo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valentía y de poder, hermano. Nosotros tenemos que avivar ese fuego, hermano. Nosotros tenemos que pensar que vienen tiempos más difíciles. Esto es principio de dolores, pero los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso llénate del poder del Espíritu Santo, gózate en Dios, hermano. No le ponga cuidado a las cosas. A veces nos llenamos de tanta cosa negativa, nos llenamos de tanta basura en nuestra mente, y en lugar de llenarnos de fe, de poder y de autoridad de parte de Dios. Por eso es que Pedro se para con autoridad y les manda ese mensaje, y se arrepintió tanta gente en el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde, y para adelante con la bendición de Dios.